Debido a la pandemia, hemos tenido que hacer importantes ajustes en nuestras actividades por todo el mundo, lo que incluye nuestras reuniones, nuestra predicación y hasta cómo nos relacionamos unos con otros. Incluso hemos tenido que hacer ajustes a los ajustes para adaptarnos a las circunstancias. Como saben, algunos de estos cambios han ocurrido muy rápidamente. Por eso queremos felicitarlos por haber sido obedientes a las instrucciones que han recibido. Los queremos muchísimo y queremos protegerlos y a la vez ayudarlos a que mantengan una buena rutina espiritual. Para decidir qué vamos a hacer a partir de ahora, tenemos que tener en cuenta que esta crisis no se está viviendo igual en todos los lugares. En algunas partes del mundo, el coronavirus está comenzando a propagarse más rápidamente, mientras que en otros lugares parece que los brotes están más contenidos por ahora y los gobiernos están levantando algunas restricciones. Entonces, ¿cómo afectará esto a nuestras actividades teocráticas? Bueno, a medida que los gobiernos tomen decisiones, nosotros también las tomaremos teniendo en cuenta el principio que se encuentra en Proverbios capítulo 14, versículo 16. Proverbios 14, versículo 16. Dice, el sabio es cauteloso y se aparta del mal, pero el insensato es imprudente y confía demasiado en sí mismo. Durante esta pandemia, la imprudencia y el exceso de confianza les ha costado la vida a algunas personas. Pero, como dice el proverbio, el sabio es cauteloso. Así que tenemos que seguir siendo prudentes. En general, después de que un gobierno levante una restricción, dejaremos pasar cierto tiempo antes de reanudar una actividad teocrática. Esto permitirá a la organización observar el impacto que tendrán en la propagación del virus las medidas que se vayan tomando. El Comité de Coordinadores del Cuerpo Gobernante hace poco les dio algunos principios guiadores a los comités de sucursal de todo el mundo para ayudarlos a tomar decisiones a medida que los gobiernos levantan las restricciones relacionadas con la pandemia. Nos gustaría comentarles a ustedes 3 de esos principios. Estamos seguros de que obedecer esos principios no solo salvará vidas, sino que le dará gloria a Jehová. Primero, como respetamos a nuestro Creador, para nosotros la vida tiene mucho valor. Algunos gobiernos pueden optar por levantar ciertas restricciones y reabrir los negocios en parte por razones económicas. Pero, dicho claramente, nuestras decisiones están motivadas por amor, no por dinero. Así que seguiremos poniendo la seguridad de nuestros hermanos por encima de cualquier preferencia personal. Eclesiastés 7:12 dice esto. Eclesiastés 7:12. La sabiduría es una protección, igual que el dinero es una protección. Pero esta es la ventaja del conocimiento. La sabiduría conserva la vida de su dueño. De acuerdo con estas palabras, nuestro objetivo ha sido y seguirá siendo tomar decisiones sabias y equilibradas que protejan la vida. Para poner un ejemplo, en marzo tomamos la decisión de celebrar la graduación de Galaad sin que hubiera ningún invitado presente. Eso fue un gran cambio. Pero aquella decisión protegió la vida de los que viven en el Betel de Nueva York y de los que habrían venido como invitados. Ni nos imaginábamos que poco tiempo después, Nueva York se convertiría en uno de los epicentros de la pandemia. Le agradecemos a Jehová que nos ayudara a tomar esa sabia decisión. ¿Cuál es la lección? Que como valoramos mucho la vida, tenemos que seguir las instrucciones, aunque nos parezcan un poco exageradas o impliquen grandes cambios en nuestras actividades teocráticas. La obediencia nos ayudará a mantenernos lo más seguros posible. En el siguiente video, veremos que esto es lo que les ha sucedido a los hermanos de Sudamérica, donde los contagios por coronavirus
han aumentado mucho en las últimas semanas. Escuchemos al hermano Anthony Carvalho, que sirve en el Comité de Sucursal de Brasil, y al hermano Jaime Tamayo, que sirve en el Comité de Sucursal de Ecuador. Ellos nos mostrarán la importancia de ser obedientes, aunque al principio no entendamos por qué se nos dan ciertas instrucciones. La pandemia de COVID-19 se ha cobrado decenas de miles de vidas en Brasil. Que la organización tomara medidas tan temprano y nos diera claras instrucciones nos ha protegido. Una hermana que es doctora nos confesó que cuando la sucursal indicó que había que suspender las reuniones en el Salón del Reino, ella no estuvo muy de acuerdo. Para ese momento no había un solo caso confirmado de COVID-19 en la zona, por lo que el gobierno no había impuesto ninguna restricción. Ella sentía que los hermanos podrían estar exagerando. Pero se puso a pensar en que en más de una ocasión Jehová ha dado instrucciones que no parecen muy lógicas desde el punto de vista humano y decidió obedecer. Pues poco después de que dejáramos de ir al Salón del Reino, el gobierno impuso restricciones. El virus se propagó a toda velocidad en la región y tristemente ha muerto mucha gente. Ahora la hermana está convencida de que lo que la organización nos pide hacer nos protege. De hecho, nos dijo que ver con cuánto cariño Jehová nos cuida, incluso individualmente, la ha hecho confiar todavía más en Él. Este es solo uno de los muchos casos que hemos visto aquí en Brasil que nos dejan bien claro que hacer lo que Jehová nos pide es para nuestro beneficio. En Ecuador también recibimos instrucciones muy a tiempo y eso ha salvado vidas. Tengo muy presente el caso de un publicador de nombre Fabricio, que comenzó a tener algunos síntomas. El médico le dijo que se trataba de una gripe normal, no de COVID-19. Aún así, Fabricio decidió hacer lo que había indicado la organización, quedarse en casa si uno tenía algún síntoma. Él nos dijo después: todos en casa estábamos seguros de que lo mejor era seguir aquella instrucción, que era por nuestro bien. Durante las siguientes semanas, Fabricio y su familia no recibieron a nadie en casa. Incluso cuando sus parientes llegaban, se encontraban con ellos fuera de la casa para guardar la distancia. Por aquellos mismos días, las reuniones en el Salón del Reino se suspendieron. Pues bien, semanas más tarde, Fabricio dio positivo en la prueba de COVID-19 y también otros 3 miembros de su casa. Él y su familia se sienten muy felices de haber seguido las recomendaciones de la organización. Guardaron la distancia sugerida, incluso antes de saber que se habían contagiado de COVID-19. De esta forma, protegieron la vida de los demás, incluidos sus parientes y los hermanos de la congregación. Sin duda, se nos pidió dejar de ir al Salón del Reino en el momento justo. Obedecer esa instrucción ha prevenido el contagio. Qué gran ejemplo de cómo ser obedientes a las instrucciones es una protección y una bendición. El segundo principio se basa en Romanos 13, versículos 1 y 2. Debemos hacer caso a las autoridades superiores o los gobiernos, a quienes Jehová permite encargarse de ciertas funciones. La importancia de ser obedientes a las autoridades se enfatiza en el versículo 2, donde dice: el que se opone a la autoridad, o en otras palabras, el que se resiste a la autoridad, se ha puesto en contra del orden establecido por Dios. Sabemos que estas autoridades existen porque Dios lo permite, y Él quiere que los cristianos nos sometamos a ellas, a no ser que lo que nos pidan vaya en contra de la ley de Dios. Las noticias están llenas de historias de personas que pasan por alto las normas de las autoridades y hasta protestan contra ellas. Pero rebelarse contra las autoridades equivale a rebelarse contra Dios. Nosotros amamos a Jehová, por eso respetamos a las autoridades. También obedecemos a las autoridades porque amamos a nuestros vecinos, y nos importa lo que ellos piensan sobre la salud y la seguridad. Sabemos
que a muchos les preocupa la posibilidad de contagiarse y les da miedo interactuar con otros. Al seguir las pautas de las autoridades y hacer cambios en nuestras actividades, demostramos que de verdad nos importan nuestros vecinos. Y esto puede contribuir a que se dé un buen testimonio. Veamos un ejemplo. En un país de Europa, unos funcionarios locales visitaron la sucursal para ver qué estábamos haciendo para frenar la propagación del virus. Cuando se enteraron de que estábamos celebrando nuestras reuniones por videoconferencia y de que llevábamos confinados más de 2 semanas, se asombraron muchísimo. Uno de ellos preguntó, ¿acaso ya sabían que todo esto iba a suceder? Los hermanos les explicaron que somos una organización mundial que valora mucho la vida. Por eso observamos los acontecimientos desde un punto de vista internacional. Eso permitió a los hermanos tomar las medidas necesarias para mantener a todos lo más seguros posible, incluso antes de que los gobiernos nacionales y locales dieran instrucciones. Los funcionarios quedaron impresionados. ¿Verdad que este ejemplo demuestra muy bien que ser obedientes deja en muy buen lugar a nuestra organización y a nuestro Dios? Esto me recuerda las palabras de Primera de Pedro 2:12. Cuando las personas son testigos oculares de nuestra conducta ejemplar, eso le da gloria a Jehová. El tercer principio del que vamos a hablar es este. No debemos bajar la guardia. Como esta situación se está alargando por meses, puede ser difícil mantenerse alerta. Podríamos sentirnos tentados a relajarnos, a bajar la guardia, especialmente cuando se eliminan ciertas restricciones. Sin embargo, Proverbios 22:3 nos recuerda: el prudente ve el peligro y se esconde, pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y estar preparados por si surgen nuevos brotes. Muchos expertos dicen que podríamos estar conviviendo con este virus por bastante tiempo hasta que haya tratamientos y vacunas disponibles para todos. Quizá en el 2021 o incluso más tarde. Eso significa que los cambios que hemos hecho en las reuniones de congregación, en las asambleas y en la predicación podrían continuar por un tiempo. Cuando comencemos a reanudar nuestras actividades normales, lo haremos de manera gradual, teniendo en cuenta lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 15. El ingenuo se cree todo lo que le dicen, pero el prudente mide bien todos sus pasos. Pueden estar seguros de que analizaremos con oración cada paso que demos y de que volveremos a reunirnos y a predicar como antes, poco a poco. Y, por supuesto, vigilaremos de cerca la situación y restableceremos ciertas restricciones si se producen brotes nuevos. Así que, al pensar en lo que nos queda por delante, tengamos en cuenta los 3 principios que hemos analizado. 1. Valoremos mucho la vida. 2. Obedezcamos a las autoridades. Y 3. No debemos bajar nunca la guardia. Sabemos que esta pandemia ha golpeado muy duro a algunos de ustedes. Han perdido sus empleos y sus ingresos. Ustedes, jóvenes, se han quedado sin clases y no han podido estar con sus amigos. Y algunos de ustedes, tristemente, han perdido a familiares y amigos en la muerte. Puede que se sientan como Job, quien se enfrentó a una tragedia tras otra. Nos duele mucho ver todo lo que les está pasando. Y oramos por ustedes todos los días. Está siendo una época difícil.
Pero todo esto nos está preparando de muchas maneras para la gran tribulación. Lo que estamos aprendiendo ahora al adaptar nuestra rutina espiritual, al apoyarnos unos a otros y al ser obedientes a las instrucciones, nos fortalece y nos prepara para enfrentar pruebas mayores en el futuro. Es muy animador escuchar cómo nuestros hermanos por todo el mundo se están apoyando unos a otros en esta época única en la historia. Su conducta da gloria y alabanza a Jehová. Los hermanos de Brasil y de Ecuador les envían un cariñoso saludo. Y en nombre del cuerpo gobernante, les agradecemos todo lo que están haciendo a pesar de estas circunstancias tan difíciles. Recuerden, les queremos muchísimo. Desde la Central Mundial de los Testigos de Jehová, esto es JW Broadcasting.